la gente de la ciudad de Puebla, pues sí es difícil, ¿no? Porque a la gente, pues yo creo que le gustaban más los grupos, le gustaba otro tipo de ambiente, y pues para entrar con el ambiente sonidero, pues sí nos costó demasiado. Yo creo que sí, los inicios es más difícil, ¿no? Yo creo que eso fue lo más difícil que pude yo tener, normalmente que la gente entrara al ambiente sonidero. ¿Y tú, mi buen Aarón? Pues igual el ambiente todavía estaba plagado de grupos musicales, bastantes grupos en ese tiempo. Querían más a los grupos en las fiestas, los sonidos apenas empezaban en ese tiempo, pues la verdad era muy diferente el concepto que tenían el sonidero. Y bueno, más bien el sonido eran los discos, sonido disco, no eran tropicales, eran equipos de sonido disco en ese tiempo. Sí, ya lo hemos platicado aquí, el concepto no era tal como hoy sonidero, ¿no? Esto inició, al menos yo siempre hablo de este lado de la ciudad, recordemos que en ese tiempo no había redes sociales, muchas veces desconocíamos lo que pasaba del otro lado de la ciudad, tan solo, ¿no? Ahora ya hablemos de otro estado, pues casi no. Sí, se inició como discoteca móvil, ¿no? Así más o menos era el concepto. Cuando ustedes inician, porque el día de hoy ya se hizo como un mito que hablar de la música de antaño es hablar de música peruana y colombiana nada más. Me gustaría saber en sus inicios cómo empiezan a trabajar ustedes, o sea, qué tipo de música es la que proyectan, en realidad la que les pega, las que les funciona. Bueno, en ese tiempo eran los grupos, grupos locales y grupos de norteños, de Veracruz, Acapulco Tropical, todos ese tipo, los Vázquez, Nativo Show, de arriba los plebeyos, bastantes ocupaciones norteñas y era todo lo que se escuchaba en ese tiempo. Ya después empezó a entrar la música colombiana, música venezolana, porque todavía no se escuchaba mucho en ese tiempo la peruana. ¿Y tú, compadre, mi buen Arce, con qué música iniciaste, con qué te aventuraste al mundo de la música sonidera? Pues yo creo que con la música viejita que habíamos trabajado desde los 80s para acá, ¿no? Yo creo que nosotros iniciamos con lo que fue Pastor López, fue Rodolfo y su típica, los Juniors de Colombia, muchísimos grupos, ¿no? Y entonces yo creo que nosotros íbamos incluso a México a traer la música, y pues nosotros la empezamos a meter aquí, y desde ahí empezamos nosotros con ese tipo de música. O sea, tú sí cumples con la regla de que dice que los de antaño o la música de antaño, tú iniciaste con ese tipo de música colombiana, música ya peruana, ya metías peruana o más colombiana. Porque pues yo creo que era todo, yo creo que era, bueno, a lo mejor también era la música peruana, ¿no? Que también, pero como vuelvo a repetir, nosotros, como la música peruana, allá en el distrito, la gente es otro tipo de Perú. Nosotros como que es más romántica la música peruana, y pues yo creo que fue todo, ¿no? Desde Venezuela, Colombia, Ecuador, incluso la Internacional Cañonera, muchísimos, ¿no? La Sonora Tropical, grandes super éxitos que se hicieron desde los 80s para acá. sí, eso es cierto, ¿no? Mucha gente sí, más bien poca gente fue la que en realidad, yo recuerdo, al menos lo que yo vi por este lado, yo recuerdo que sí era un poco difícil que esa música entrara 100%. Yo recuerdo, como dice mi buen Aarón, que ese tipo de música de grupos y lo que había en ese tiempo de los socios, los Vázquez, era lo que más estaba moviendo y pegando en las fiestas. Tú ya traías tu estilo muy particular. Sí, hemos comentado que aquí en la ciudad de Puebla siempre se ha caracterizado por lo romántico, ¿no? El público poblano abrazó lo romántico, ¿no? El desdén, que te deja la mujer, que te quieres, el desamor, ¿no? Que te quieres cortar las venas con chicharrines. Y bueno, cuando tú inicias con ese tipo de música,
¿te fue difícil o en las pistas o donde tú ibas? ¿Cómo iniciaste? ¿Iniciaste ya directo a hacer bailes en pistas o iniciaste en pachanguitas también? Pues yo creo que nosotros, mira, nosotros yo creo que ya claramente yo ya fue haciendo pistas, ¿no? O sea, sí iniciaste desde siempre desde de abajo, ¿no? Te digo, incluso pues yo para iniciar iniciar el movimiento sonidero había una banda allá en la colonia de San Pedro, donde es mi compadre Pistalo Jalata, esa bandita se llamaba Banda Blanca, yo le había puesto así a mi sonido, Banda Blanca, pero ya después ellos pelearon el nombre, más que también hicieron su sonido, que fue Salsero, ¿verdad? Fue Salsero, entonces yo desde ahí definitivamente dije, bueno, es que yo tengo que tener un propio nombre personal que sea mío, ¿no? Entonces desde ahí ya empezamos a buscar qué tipo de nombre y pues ya pues le pusimos ahí Arce 3, pero es por lo cual que nosotros desde ahí empezamos siempre bueno, yo no, pues en ese tiempo yo iba con los baflecitos y yo se los prestaba, pero yo nada que ver con la música, pues antes era música disco, era todo eso, pero ya después vi que sí era buen business y era negocio, pues entonces ya empecé yo a ver qué tipo de música empezamos a meter y pues por lo cual digo, el pájaro pues también, no sé si conociste, el de Super Changos Yes, ese también pues vendíamos, los dos íbamos a México y los dos íbamos a comprar música que íbamos y incluso te digo, él vendía caminando y yo hice un puestecito en el Mercado Zaragoza y desde ahí empezó el ambiente sonidero y yo creo que fue un boom cuando mi tío hace una pista de la Nopalera en la colonia Tepeyac y es donde me dice, oye, pues échame la mano, creo que conoces a los sonidos, que cuando apenas nos comenzamos, ¿no? Y pues así fue como comenzamos poquito a poquito, pero ya con ese tipo de música, ya fuimos a México a traerlos, lo que te digo, todo ese tipo de música de Pastor López, de Cañonera, de muchísimos, que no me acuerdo, de los Juniors de Colombia, de Perla Colombiana, muchísimos, y también el sureste, pues ya después de los años como los 90 para arriba, los 2000, pues también ya la música del sureste mexicano que empezamos a meter, la música de Monterrey en los 90. Sí, efectivamente, también esa música como que también ya ha quedado en el olvido, ya pocos compañeros son los que ponen, pero también estuvo pegando con tubo en sus tiempos, como todo, ¿no? Y entonces, por lo que yo veo, tú sí ya traías esa idea de estar en las pistas, ¿no? Eres más de pistas que de fiestas particulares. Y tú, mi buen Aarón, ¿dónde funcionaste mejor o dónde te sentiste más cómodo? ¿En las particulares o en las salimos paleta? No, pues casi mi rubro es allá andar en las fiestas, andar de pachanguero, de molero, como dicen. De vez en cuando nos aventamos así en pistas, pero también es un poquito difícil porque en esos tiempos íbamos a porcentaje y era un arma de dos filos. Si está bueno, pues a todos ganábamos, y si no, pues todos perdíamos. Yo no, que normalmente siempre era la de ahí, pero gracias a Dios, había pistas donde nos presentábamos y la verdad sí, la pista La López, pista la Pirles, y la verdad sí funcionaban los eventos. Bueno, ya eran más masivos que luego es que íbamos a Malucan y todo eso, sí, pero sí, ya empezaba a jalar el movimiento sonidero, ya no sufrimos bastante en ese tiempo. Yo creo que como que acercándonos a los 90s fue donde ya empezó a jalar más, ya se separó definitivamente lo que ahora llaman moleros y los de pista, por llamarlo así, ¿no? Yo creo que ya casi acercándose a los 90s, como por el 86, ¿no? 87 empezaron a jalar las pistas ya con tubo. Yo recuerdo porque en esos tiempos los anduve recorriendo con el buen Dangerous, en paz descanse. Allá anduvimos dando la vuelta por aquellos lados. Hemos tenido aquí invitados y siempre tiene que salir, porque pues así fue la historia, ¿no? Sale mi compadre, el Robin Revilla,
Y eso, lo que tú mencionas, ¿no? Que iban por los discos, que por cierto nos los vendían bien caros acá. Pero era parte del show, ¿no? Era parte del aprendizaje y era parte de lo que apenas se estaba gestando. En ese tiempo, cuando tú iniciaste, ya tenías esa idea, mi Arce, bueno, para los dos, ya tenías la idea de que podías vivir del sonido, o simplemente como algunos, muchos otros, que era solo un hobby. No, pues yo creo que todos iniciamos como un hobby, ¿no? No, o sea, es algo que te gusta, ¿no? A través del tiempo, pues también nosotros trabajábamos y poco a poco esto pues también fue creciendo. También al inicio, pues no crees que fue pues ya, ¡pum!, el boom, ¿no? También se sufrió muchísimo. Ya incluso pues ya cuando yo empecé a vender discos es porque el ambiente ya estaba funcionando mucho más mejor. Entonces, pues para mí eran dos cosas, ¿no? Ir a México a traer música para mí y pues viéndola bien, dice, pues también puedo llevar para vender. Entonces ese es el inicio y esos son los inculcos que tú vas enseñando, ¿no? La música que ya te oyen, ya tocan, ay, pues está chido y le empezó a gustar, entonces la gente, pues oye, ¿y dónde los compras? No, pues yo ya los vendo y incluso yo al máster, a varios yo les empezaba a vender la música, ya después también ellos ya iban a México, cuando recién no sabes, pues después no, pero después ya ellos mismos también se van enterando en dónde, cómo, y pues ellos también ya iban, ¿no? Pero yo digo que aquí lo más importante es el cómo, el nosotros traer primero y enseñarles qué tipo de música, ¿no? Mostrárselas y que les haya gustado. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Sí, claro, eso es parte de lo que se escribió ya en la historia y pues nadie lo va a poder borrar, ¿no? Por eso yo siempre digo los iniciadores, ¿no? Cada quien aportó algo, cada quien tuvo ideas, unas funcionaron, unas no. Y bueno, pues el comentario de los discos, pues obviamente que deberían de tener un costo y un poco más, porque no los encontrábamos aquí en la ciudad de Puebla. No, yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos a buscar temas, pues no había, y no había, y no había. Tampoco sabíamos que existía un lugar en México donde los vendían, ¿verdad? Y pues obviamente los primeros que fueron, los primeros que se enteraron, pues fueron los que fueron abriendo el camino, como dices, y de alguna manera, pues también debería de haber una ganancia. Y tú, mi buen Aarón, desde un principio le viste así como que sí iba a haber manera de vivir con el sonido, o igual nada más un hobby. Igual nada más era hobby, pero ya después con el paso del tiempo, pues sí, ya es un modo de vida para nosotros, porque también si tenemos dos trabajitos, pero si no hay de uno hay que sacar de otro para poder subsistir, porque está cañón la vida, ¿no? Sí, pues yo creo que la mayoría, como dicen ustedes, así iniciamos como un hobby, pero exactamente, a lo mejor no tienes la respuesta correcta, pero ¿cuándo tú te diste cuenta que dijiste, pues sí me voy a dedicar a esto, y aquí sí puedo vivir de esto? Pues ya cuando ya nos daba para comer, ya teníamos también para mantener los estudios de mis chavos y ya salía también para ir comprando más equipo. Es cuando ya nos dimos cuenta que ya era un negocio ya para nosotros. De cuando tú iniciaste a cuando dijiste, cabrón, de aquí sí podemos no vivir, pero a lo mejor sí ya un 80 o 90% poder tomar ganancias del equipo. ¿Qué tiempo pasó desde que tú inicias hasta que ya viste ahora sí el Tlaxcahua? Pues unos 6, 7 años más o menos, porque ya teníamos para comer y para ir comprando cositas. De todas maneras, del otro trabajo pues también le teníamos que invertir, o sea que no todo fue de maravilla el sonido, sino poco a poco lo fuimos sacando para flote para que siguiéramos en el gusto, te digo, pero más nosotros era más pachangas que bailes públicos. Pues tenemos dos estilos diferentes, hablando de lo que se mueve aquí en la ciudad de Puebla, de los moleros y los de cartelera, ¿no? Que pues a mi punto de vista, de ambos lados se puede
ganar, ¿no? Se puede obtener ganancias. Cada quien puede hablar de lo que ha vivido, ¿no? Por eso esto se va para el apartado de realidad sonidera, es la realidad de cómo lo vive un sonidero, ¿verdad? Para mí en lo particular me funcionó más las pachangueras, las moleras, me sentí más cómodo, casi no le intenté a las pistas, sí, 2, 3 veces, pero sí me decepcionaba, porque a veces sí había gente, pero muchos organizadores gandallas pues te llevaban al baile, ¿no? Entonces, y cuando iniciabas, pues te chamaqueaban. Tú, mi buen Arce, ¿cuándo dijiste? O sea, de que tú inicias a cuando ya te diste cuenta, dices, no, pues de aquí soy. ¿Cuántos años pasaron? Pues yo creo que sí, también como 2, 3, 4 años, ¿no? Yo digo que el boom más importante para mí naturalmente fue cuando se hizo Pista La Nopalera, ¿no? Yo creo que el ambiente sonidero, desde ahí fue donde yo creo que se extendió más, ¿no? Donde ya había muchísimos, a lo mejor hasta más viejos que nosotros, ¿no? Como sonideros, ¿no? Pero nomás eran de su lugar, ¿no? O sea, o para pronto ni nos conocíamos, ni me conocía, ni los conocía. Y ya nos empezamos a conocer desde que yo creo que en Pista La Nopalera fue donde el que empezó a hacer el boom, ¿no? Para el ambiente sonidero, ¿no? Ya después de ahí, pues como que ya fue más la unión, de ahí ya empezamos a hacer también ya la organización Ignacio Zaragoza, y pues yo creo que desde ahí fue que explotó, ¿no? El ambiente sonidero. Y pues yo te vuelvo a repetir, hay mucha gente que dice que es más viejo que uno, o sea, yo no digo que no, ¿no? Pero nunca destacaron y se quedaron ahí, ¿no? O sea, nosotros pues sí tuvimos que destacar más antes, ¿no? Más todo, pero yo digo que fue después de que nosotros iniciamos 2, 3, 4 años, Contesta si quieres, no hay bronca. En lo que Sí, sí. seguimos con el buen infierno. Sí, pues mira, a final de cuentas, esto es en vivo, señores. Por eso, a final de cuentas, tú me puedes platicar de por qué decidiste más irte a las moleras que hoy le llaman. Pero más que nada, pues ya tienes un sueldo ya base. Ya también los chavos antes no cobraban, era ni por ir a cotorrear. En ese tiempo no iban a percibir un sueldo. Y ya después también, así como dice, también ya con el tiempo nos invitaron a las pistas, pues también tuvimos que incursionar a las pistas para también hacer un nombre, y ya empezamos a hacer un nombrecito. Ya empezamos en ese tiempo con los manos a manos, y ya, aunque no creas, ya ibas comprando más cositas y ya íbamos haciendo más grande el equipo. Y pues sí, ya nos empezamos un poquito para allá, un poquito para acá, como todo. Y sí, es cierto eso, ¿no? Y ahorita como en lo que estaba comentando el buen Arce, a final de cuentas, sí hay personajes que tienen mucho más tiempo, ¿no? Yo he charlado con algunos, no han querido venir, esa es otra cosa, ¿no? No han querido venir, pero sí también ellos defienden su postura. No, es que yo soy más viejo que fulano. Pero a final de cuentas yo creo que esa parte, como la supo combinar el buen Aarón, ¿no? O sea, también tienes que aparecer en cartelones, ¿no? Para que también la gente te recuerde y como dices, vayas conociendo a más compañeros para que pues sepan que existes, ¿no? A final de cuentas, esto, como dices, bien lo dices, primero pues era en tu calle, ¿no? Luego en tu colonia, y luego empezar a salir de las colonias, que muchos solo se quedaron en su colonia, ¿no? Nos dimos cuenta de los 85 o de los 80s a los 90s desaparecieron muchos sonidos, ¿no? Muchos sonidos desaparecieron. Por ahí producción. No quiero que se me vaya a deshidratar, porque aquí hace un chingo de calor, ¿eh? Ustedes allá en casita, pero nosotros aquí con esas luces del estudio sí está cañón. Entonces, de lo que nos comentabas, mi buen Arce, hay que mantenerse dentro de las carteleras, porque pues somos personas que vivimos de la gente, y la gente que te contrata pues es la gente que te tiene que estar viendo, ¿no? Si no, pues cómo saben que existes.
Nos gustaría que también nos comentaran, pues, ¿qué podrías decir hasta ahorita de lo que has vivido, ¿no? De tu trayectoria como sonidero. ¿Cómo te sientes, o los dos, para los dos, cómo te sientes en estos años que llevas de sonidero? ¿Cómo te sientes? ¿Te falta algo? Aparte del sueño que tiene Larón, ¿cómo te sientes ahorita con todo lo que has hecho, ¿no? ¿Te falta algo por hacer? Comenta. Pues yo creo